No nos damos cuenta de cómo debería de ser el avivamiento, una vida avivada, porque muchas veces no conocemos los tiempos de avivamiento espiritual. Yo le recomiendo en algún momento, vea los avivamientos espirituales, estúdielos. Yo le acabo de dar 4 o 5 ejemplos de avivamientos espirituales. Y si usted se pone a ver cómo era la temperatura espiritual en esos tiempos, usted podría ver el día de hoy su propia vida, su propia iglesia, su propio cristianismo en nuestra era y darnos cuenta que hay una grande necesidad espiritual de un avivamiento espiritual. El problema, hermanos, es que todos tendemos a desviarnos de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Mire, yo creo que la fe es como una llama, como una flama, como un fuego que tiende a apagarse, ¿sí o no? El fuego se tiende a apagar. Usted puede poner en una fogata y se va a tender a enfriar si no le echa más madera, más combustible. Y hermano, al vivir en este mundo, su fe se va a ir enfriando. Al dejar de venir a la iglesia unos días, unas veces, su corazón se va a enfriar. El dejar de salir a ganar almas, se enfría nuestro corazón por las almas. El dejar de leer la Biblia, nos enfría nuestro corazón. Y es más, yo decía que es una tendencia normal que su corazón se enfríe por las cosas de Dios, porque tenemos dentro de nosotros la carne, la tendencia a lo malo, y aunque usted y yo queramos a veces negarlo, a todos nos gusta el pecado, a todos nos jala el pecado, nos tienta el pecado, y hay cosas que no le agradan a Dios, pero que a usted le gustan, ¿sí o no? Y debemos ser honestos, y nos jalan esas cosas, ¿sí o no? No sé si usted luego va en el camión y ponen música que a usted le gustaba antes de conocer a Cristo y se acuerda cuando la escuchaba y le dan ganas de volver a escuchar y cuando usted se apasionaba por las de José José o por alguna canción ahí que dice, estas me gustaban a mí y las quiere volver a escuchar y entonces le jala hacia las cosas del pasado, ¿se acuerda usted? Y usted anhela nuevamente las cosas que le alejan de Dios. O quizás, hermanos, los asuntos espirituales se van enfriados porque a veces nuestra vida secular nos jala demasiado. No sé si le ha pasado, y no es que sea pecado que usted esté en su vida secular, en el trabajo, en las cosas de su vida, de su negocio, de su trabajo. Nada de esto es malo, pero a veces es tan absorbente la vida secular que nos enfriamos en lo espiritual, desatendemos lo espiritual, desatendemos nuestra lectura bíblica, llegamos bien cansados a la casa y ya no leímos nuestra Biblia, llegamos bien cansados, posiblemente usted ha sentido la tentación de decir, no voy a la iglesia hoy, estoy bien cansado, y no es que usted sea flojo, es que usted realmente estuvo durmiendo pocas horas y tuvo una semana muy estresante, y yo lo entiendo. Pero es difícil, hermanos, y hay una tendencia a que nuestro fuego se apague. Por eso usted y yo necesitamos darnos cuenta de que tenemos una necesidad de avivamiento espiritual. Usted debe de pensar si en algún momento ha hervido su corazón por orar de rodillas y orar de madrugada y orar constantemente, o usted debe recordar el momento en que usted anhelaba una vida de obediencia a Dios, o que por primera vez agarró el amor por las escrituras y se devoraba la palabra de Dios, o cuando usted tenía su primer amor, o cuando usted anhelaba hacer algo en la iglesia y buscaba cualquier cosa hacer en la iglesia porque anhelaba servir a su Señor, o por un ardor por las almas. No sé si alguno de ustedes pasó por esto, pero muchas veces cuando somos nuevos creyentes, usted le quiere hablar a todo mundo de Cristo, hasta quiere practicar con el perro porque no sabe si el perro va a ir al cielo y le quiere hablar de Cristo al perro, ¿verdad? Pero usted le quiere hablar a todo mundo de Cristo porque su corazón, no es que nadie le presione, no es que nadie le esté exigiendo, usted le tiene que hablar de Cristo a sus amigos, usted tiene que venir a ganar almas. No, usted tenía un amor, una carga porque todos los demás conocieran de Cristo, ¿ve usted? Pero todos los fuegos tienden a apagarse. Con el tiempo, si no se alimentan, el fuego se va apagando. Y hermanos, había una grande necesidad por Dios, una sed de Dios, que a lo mejor usted el día de hoy ya no tiene. Esa misma necesidad, hermanos, de avivamiento, la vemos en el libro de Oseas. El pueblo de Dios seguía siendo pueblo de Dios. Seguían teniendo cosas religiosas, seguían teniendo
cosas espirituales en el pueblo. Pero había una necesidad muy grande de avivamiento espiritual. Y por eso Dios les dice en el versículo 15, Dios toma una decisión: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida, o sea, nos reavivará. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y luego el 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Usted se da cuenta en su vida que tiene necesidad de reavivarse en su fe? Tenga mucho cuidado. Si usted no se da cuenta, tenga mucho cuidado. Usted debe de pensar en las mieles y las glorias de su fe y darse cuenta que tal vez necesita avivamiento espiritual. Yo le puse a esta enseñanza la necesidad de un avivamiento espiritual entre nosotros. Y las escrituras nos enseñan que hay una necesidad de un avivamiento espiritual. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta que hay necesidad de un avivamiento? Cuando hay un abandono gradual de Dios. Si usted se da cuenta en nuestro texto, Dios le dice al pueblo de Israel que a través de los años fueron soltando su obediencia, su énfasis en las cosas espirituales. Dejaron de darle la prioridad a Dios sobre todas las cosas. Y la Biblia nos enseña a un pueblo que abandonó gradualmente a Dios, hermanos. Léase todo el Antiguo Testamento. Los que lo han leído no me van a dejar mentir. Todos vemos cómo el pueblo de Israel inició ardiendo por Dios, agradeciéndole porque le sacó de la esclavitud de Egipto, bien contentos, bien agradecidos, e inmediatamente hubo un abandono gradual de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando el pueblo de Dios fue abandonando a Dios, Dios fue abandonándolos lentamente. Y en el versículo 15 dice una frase muy triste. Dios decide tomar distancia. En el versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar. Lo que está diciendo Dios es, si ustedes se están alejando de mí gradualmente, no quieren saber de mí, no quieres que me meta en tu vida, yo voy a andar, yo voy a irme a mi lugar. Dios está diciendo, ustedes no me quieren en su vida, está bien, no vamos a presionar las cosas, pero yo me voy a ir a mi lugar. Es como cuando alguien dice, no me quieren aquí, yo me voy a mi oficina. O el médico dice, pues yo no estoy haciendo nada aquí, yo me voy a mi consultorio. Dios estaba diciendo, el pueblo de Israel no quiere saber de mí, no quiere estar comprometido conmigo, no me quiere buscar, no me necesita. Pues entonces, ¿qué hago aquí? Y por eso dice, andaré y volveré a mi lugar. Hermanos, eso significa que el pueblo de Israel sentiría como si Dios se estuviera escondiendo de ellos, como si Dios hubiera cerrado, escondido su rostro de ellos, como si el cielo fuera de bronce y las oraciones del pueblo no llegaran hasta allá. O como si Dios hubiera dejado de pensar en ellos. Y no es que hubiera sido así. Es que el pueblo fue desinteresándose de Dios a tal punto que Dios dijo, ya no tengo nada que estar haciendo aquí. Yo me voy a mi lugar. Y ahí si me necesitan, saben dónde encontrarme. Oseas 4, 16 y 17 dice cómo el pueblo de Israel buscó ser rebelde contra Dios y no le interesó, y por eso Dios dijo, pues yo ya me voy de aquí. Oseas 4, 16 dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a los ídolos. Y luego, ¿qué dice Dios? Déjalo. ¿Qué está diciendo Dios?
El pueblo insiste en ser idólatra, en alejarse de Dios. Ya no los voy a estar presionando, déjalo. Y Dios se alejaría de ellos y si regresaría a su lugar. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, especialmente el fin del Antiguo Testamento, los profetas mayores y menores, usted se va a dar cuenta que el tema central de profetas mayores y menores es el mismo. Un pueblo alejándose de Dios y un Dios que lentamente dice, ya no tengo nada que estar haciendo aquí. En el libro de Isaías y en Oseas se ve como Dios ya no protege al pueblo como antes. La protección de Dios ya se fue. Son atacados por los asirios, por los babilonios. En el libro de Ezequiel se ve como la gloria del templo, la gloria de Dios, la Shekinah glory, la gloria Shekinah, estaba en el templo de Dios, pero en el libro de Ezequiel se ve como la gloria de Dios se va primero del templo y se va a la puerta del templo, al quicio, y luego se va al monte y se va y se aleja del templo. Por eso el templo de los judíos dejó de tener la presencia de Dios mismo, porque la gloria se apartó del templo. En el libro de Jeremías, los judíos ya habían aprendido a vivir sin Dios, hermanos. En Jeremías 2:13 dice la Biblia, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En el libro de Malaquías, los israelitas ya habían aprendido a ser religiosos solo para sobrellevar el deber de la religión y de los sacrificios. Y hermano, quiero que usted piense en su propia vida, porque una de las de los indicadores en la vida de una persona, si analizamos nuestra propia vida espiritual, posiblemente pudiéramos ver el abandono gradual de Dios. Y cuando tú empiezas a notar el abandono gradual de Dios, es porque hay una necesidad de avivamiento espiritual, hermanos. ¿Cómo podemos ver el abandono gradual de Dios en nuestra propia vida? Cuando ya no tenemos el gozo que teníamos antes. Falta de gozo es falta de la presencia de Dios en tu vida. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, dice el Salmo. Si usted ya no siente gozo como antes, aguas. Dios ya no está dándote el gozo que antes tenías. Cuando tú oras a Dios, pero sientes que ya no te responde como antes, aguas. Tal vez Dios está gradualmente. Ya estás aprendiendo a vivir sin Dios. Y Dios dice, ¿qué hago aquí? Ya no hay nada que hacer aquí. Tal vez en los momentos de crisis, cuando estás en crisis y ya no ves a Dios, ahí ten mucho cuidado. Cuando tú ya no sientes ánimo ni deseos de servir a Dios en las cosas de la iglesia, ten mucho cuidado cuando ya no sientes deseos. A lo mejor sirves, pero ya no tienes deseos de hacer algo para Dios, ten mucho cuidado. Cuando en tu vida personal ya estás aflojando en tu lectura bíblica, cuando ya no estás orando, ya no te llega la Biblia como antes, ten mucho cuidado. Es más, ten cuidado cuando tú vienes a la iglesia y Dios ya no te habla con su palabra, ten mucho cuidado. Cuando tú escuchas y entiendes, pero nada te llegó acá, pero no te llegó acá, aguas, ten mucho cuidado. Tal vez no se trate del predicador, ni del mensaje, ni de la Biblia, se trate de tu corazón, que se esté alejando y se está enfriando, y Dios se va a su lugar. Cuando ya no te pesa tanto la necesidad de ganar a otros para Cristo. Si ya no sientes que te interesa tanto eso, tal vez hay una luz amarilla que te está mostrando la necesidad de que haya avivamiento espiritual. Hay un abandono gradual del cristiano por las cosas de Dios, y al mismo tiempo Dios también está apartándose. Y si eso sientes que está empezando en tu vida, tú necesitas darte cuenta y detener el abandono gradual de Dios. Tienes que detener eso. Debe haber un momento en la vida de un cristiano
donde se ponga a pensar y a comparar y diga, algo no está muy bien en mi vida, algo no marcha bien en mi corazón, algo estoy perdiendo. Y que te des cuenta de ese abandono, o tuyo o el abandono de Dios de ti. No es que Cristo se salga del corazón, pero tú puedes dejar de ver a Dios en tu propia vida, y eso es de alarmarse. ¿Ve? Ahora, yo también veo no nada más un abandono gradual de Dios, también veo un momento en que debemos detenernos y buscar un avivamiento espiritual. En el versículo 15 dice la Biblia, andaré y volveré a mi lugar. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Mire, hermano, algo que yo veo en la Biblia es que Dios siempre tiene el deseo de venir a nosotros, pero no ocurre hasta que el hombre pone de su parte. Los avivamientos espirituales en la Biblia se marcan por un hombre que anhelaba mucho a Dios. Si usted ve el avivamiento espiritual o la época de oro espiritual en los tiempos del Antiguo Testamento, todos tienen que ver con un hombre que buscó a Dios. Usted puede ver un Nehemías que no estaba contento con la situación, y Nehemías se pone a orar de verdad, se humilla ante Dios, se duele, y entonces Dios usa a Nehemías para traer un avivamiento espiritual. Usted ve a Esdras con una carga en su corazón, lo vamos a estudiar la siguiente semana, a Esdras ardiendo por la palabra de Dios, ya no se estudiaba, ya no se compartía, ya no se enseñaba la Biblia, y Esdras propuso en su corazón con todo el fervor a atender la palabra de Dios nuevamente. Usted ve hombres, reyes, donde se dieron cuenta como Josías que estaba mal la situación, que el pueblo no estaba bien, y Josías llora y se quebranta y busca que Dios reavive la nación, y hay un avivamiento espiritual. Usted ve a Ezequías, aún en medio de sus carencias, como también busca un avivamiento espiritual. Usted ve a Asa, cómo reforma el país, porque quieren regresar a Dios, hermanos. El avivamiento Dios lo trae, pero Dios no va a traer un avivamiento sin la ayuda del hombre, porque Dios usa instrumentación humana. Y en todos los casos del avivamiento espiritual, en todos, no lo trae por medio de un ángel, lo trae por medio de un individuo que buscó avivamiento espiritual. Y hermanos, si bien nosotros no podemos orquestar el avivamiento, podemos alistar las velas de nuestro barco para que Dios sople con su espíritu y nos dé un avivamiento espiritual. Pero se necesita de un hombre, de una mujer que se ponga serio en las cosas de Dios y decir: Señor, no estoy contenta con mi vida espiritual, no siento tu poder, no te veo en mi vida, Señor, no te veo en mi matrimonio, no te veo actuar en mis hijos, Señor, quiero tu poder, lléname de tu poder. Porque, hermano, es diferente tener el Espíritu Santo en tu corazón, la morada del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Son muy diferentes, no se confunda. Una cosa es tener al Espíritu dentro y otra cosa es que te llene con su poder y su influencia. Es muy diferente, tenga mucho cuidado. Pero cuando un cristiano se da cuenta que necesita a su Señor de regreso, tiene que hacer algo. Y Dios dijo claramente al pueblo: andaré y volveré a mi lugar hasta que alguien haga algo. ¿Qué se tiene que hacer? El versículo 15 dice acciones muy concretas que tiene que hacer un creyente que quiere regresar a Dios. Que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia le busquemos. Mire, el pueblo de Israel pecaba, pero tenían que reconocer su pecado. Mire, es muy diferente pecar a reconocer el pecado. Y mire, yo me he dado cuenta que la persona más espiritual se siente más pecadora. Porque cuando nos acercamos a nuestro Dios nos damos más cuenta de nuestro pecado. Somos más sensibles al pecado.
Y mire, hermano, sinceramente no es fácil reconocer el pecado personal. Hay cosas en la vida que pueden estarte estorbando tu vista para reconocer tu pecado. Es muy posible que le haga más falta que usted se siente y se tome unos minutos en oración para que Dios le muestre su pecado no confesado, su pecado no detectado. ¿Sabe por qué? Cuando un cristiano dice, no, yo estoy bien, yo siento que no tengo una vida tan pecadora, tenga mucho cuidado, porque el cristiano más espiritual es el que está más sensible y consciente de su vida de pecado. ¿Está conmigo? Regularmente es al revés. El cristiano que se siente más sensible al pecado o se siente más pecador, se siente mal y siente que no es espiritual. La persona que es espiritual no se siente espiritual. Y la persona que se siente espiritual no es espiritual. ¿Sí está conmigo? Pero es al revés, si nos dejamos engañar, no, yo sí soy espiritual. Agua si tú te sientes espiritual. Porque una persona espiritual no se siente espiritual, se siente un pesar, se siente una convicción de pecado, se siente que Dios te habla a tu corazón y que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Qué difícil es entender nuestro propio pecado, nuestros hermanos. El salmista oraba y decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, obviamente es evidente y es fácil ver los pecados ajenos, hermanos. Es más fácil que usted note los pecados de su pareja, de sus hijos, de los hermanos de la iglesia. Es fácil ver las fallas del pastor, de los vecinos, de los familiares, pero cuán difícil es ver tus propios pecados. Y cuando Dios te muestra tus propios pecados, no es bonito. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te mostró pecados que estás cometiendo claramente? El cristiano avivado se siente muy pecador. Cuando los profetas oraban y buscaban el rostro de Dios, ellos terminaban confesando el pecado del pueblo. Daniel cuando oraba, él decía, Señor, hemos pecado contra ti. Nehemías también oraba, hemos pecado contra ti. Usted ve cualquier hombre de Dios, serio, avivado, y había una confesión muy franca. ¿Sabe por qué a veces no nos detenemos en confesar nuestro pecado? Porque no nos damos el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Mire, yo no estoy diciéndole que usted sea un tremendo pecador, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos un Dios santo y que cuando usted y yo nos acercamos a nuestro Dios, nuestra naturaleza se ve expuesta, nuestro mal caminar se ve expuesto. Se pueden ver las manchas más claramente de día que de noche. Y cuando tú te acercas más a Dios, la luz del Señor te muestra cómo está tu vida y cómo debes de pulirla más. ¿Ve lo que estoy diciendo? En la noche cuando usted trata de limpiar algo, lo limpia y usted, según usted, lo ve limpio. Ayer me pasó, yo pulí el cofre de mi burrita ayer, le puse crema, polish y todo, y olía bien rico. Cómo me encanta pasarle la mano y sentir así. Y hoy en la mañana, aquí no le limpié y ahí estaba la cera, y tuve que limpiarle en la mañana. Cuando un cristiano está lejos de Dios, peca, pero no se da cuenta. Cuando un cristiano busca avivarse, también peca, pero se da cuenta. Y Dios le muestra, y Dios le encamina a ponerse a cuentas con Él. ¿Está conmigo? Yo le quiero animar que usted se ponga serio con Dios y se arrodille y ore y dígale, Señor, muéstrame mis propios pecados. Y luego quédese callado y deje que el Espíritu Santo traiga a su mente acciones, palabras, propósitos, intenciones, pensamientos que no estuvieron bien delante de Dios. Y deje que Dios le enderece. Porque hermano, Dios no va a trabajar en su vida como usted quiere que trabaje si no reconocemos nuestro pecado. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado.
Estamos leyendo este librito de lecturas de avivamiento y hay una frase que me gustó, quiero citar, Charles Finney, que buscaba mucho el avivamiento espiritual. Él dijo: el avivamiento es una convicción renovada de pecado y arrepentimiento, seguido de un intenso deseo de vivir en obediencia a Dios. Es rendir nuestra voluntad a Dios en profunda humildad. Léalo, ahí está el devocional de 1 de febrero. Sí, ciertamente un cristiano que busca avivarse necesita reconocer su pecado. Ahora, si usted siente que no ha pecado, aguas. Porque usted de plano o es muy santo, o es la cuarta persona de la Trinidad, o tal vez no ve y no deja que Dios le hable a su corazón y le muestre. Pero hermanos, todos pecamos, pero los espirituales se dan cuenta y los no espirituales no se dan cuenta. Por eso hay que buscar ser espirituales y buscar un avivamiento reconociendo nuestros pecados. Pero también debe haber una búsqueda renovada del rostro de Dios. Hermanos, no esté satisfecho con su propia vida espiritual. No esté satisfecho con lo que Dios hizo en su vida y en su familia en el pasado. Hermanos, reconocer nuestro pecado es importante, pero también usted necesita buscar a Dios con más intensidad. David buscaba ese tiempo, hermanos. Mire, el rey David, usted conoce la vida del rey David, cómo fue muy imperfecta, pecados graves, serios, pero Dios conservó a David y Dios le retuvo el reino y Dios lo bendijo como a ningún rey en toda la monarquía hebrea. Pero ¿sabe por qué? Porque este era un hombre que su corazón buscaba una vida avivada. En el Salmo 63, el rey David compara su búsqueda de Dios con la sed física. Él estaba en el desierto y decía: así como esta sed que yo traigo aquí atorada en la garganta, así anhelo ver el poder de Dios en mi vida. Y en el Salmo 63, 1, la Biblia dice, David escribió: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David era rey y estaba ocupado y estaba inmerso en los asuntos del gobierno, pero David no tenía otro tiempo más que en la madrugada, y en la madrugada él quería levantarse porque él sabía que ya a las 9 o a las 10 o a las 7 ya le estaban buscando para resolver problemas. Y hermanos, el rey David tenía una necesidad grande de buscar el rostro de Dios, y por eso David sabía que en la madrugada quizás era el único tiempo donde nadie le molestaba, ningún capitán, ningún consejero, ningún juez, ninguna de su familia, ninguna de sus esposas, nadie le iba a molestar, pero él necesitaba buscar el rostro de Dios a solas. Y quiero que usted entienda la necesidad que ese rey tenía. Así se siente una búsqueda desesperada de Dios, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted se dio una escapada de su diario vivir para buscar a Dios, el rostro de Dios de verdad? A lo mejor nunca ha habido eso en su vida y usted necesita decidir alguna madrugada de esta semana poner la alarma a la 1 de la mañana y decir: Señor, reconozco que no te veo a ti en mi vida, reconozco que tu poder lo necesito ver en mis hijos, que necesito ver tu obra en mi vida, y si tú no me ayudas, Señor, ya me tengo que ir a trabajar al rato, pero no voy a poder orar, no voy a poder leer mi Biblia, no voy a poder a buscar tu rostro si no es de madrugada, pero yo quiero buscar tu rostro. No espere a que tenga un hijo en el hospital, no espere a que tenga una situación difícil para buscar el rostro de Dios. Apártese de su diario vivir y busque a Dios de madrugada. El Señor Jesucristo mismo se apartaba y aún muy de madrugada se iba a orar a su Padre Celestial porque le necesitaba. Y a veces el cristiano no le busca a Dios porque creo que le necesitamos menos que el mismo Señor Jesucristo a su Padre Celestial. Si el mismo Jesucristo necesitaba al Padre Celestial, ¿por qué nosotros pecamos de soberbia y pensamos que no le necesitamos tanto como el Hijo de Dios necesitó a su Padre Celestial?
Búsquele, hermano. Búsquele, hermano. Búsquele, hermana. Tenga una búsqueda seria del rostro de Dios en su vida. Y también, hermanos, el versículo al final pareciera ser que repite la idea cuando dice que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Pero es diferente palabra, aunque en nuestro texto viene el verbo buscar 2 veces, en el idioma original no es el mismo verbo. Está hablando de buscarle temprano, de en la angustia me buscarán temprano, esa es la idea. Y mi hermano, Dios está prediciendo que ellos iban a tener tiempos angustiosos, y los tuvieron, porque llegó la nación de Asiria, la nación de Babilonia, y no solamente sitió a las ciudades, no solamente conquistó y derrotó, no solamente saqueó, no solamente azotó, no solamente llevó cautivo al pueblo de Israel, hizo lo que quiso con el pueblo judío. Hubo una matazón increíble y horrible, hermanos. Y Dios les dice, cuando vengan esos tiempos, o sea, se está prediciendo que iba a ocurrir eso. Cuando vengan los tiempos angustiosos, búsquenme temprano. Dios le estaba diciendo que aún los tiempos angustiosos uno los debe de ver como una oportunidad de un avivamiento espiritual. Mire, tal vez las cosas que han venido a su vida son muy fuertes, hermano, hermana. Pero no sé si usted se ha puesto a pensar que esa angustia que usted tiene atorada, o ese asunto que le pesa en su corazón tanto, o esa crisis que le ha golpeado estas semanas, no sé si usted se da cuenta, pero posiblemente pueda ser una oportunidad de avivamiento espiritual. ¿Ve? No esté reclamándole a Dios por las cosas que no ha hecho que usted quiere que Él haga. Busque que esa situación le haga buscar fervorosamente el rostro de Dios temprano. Yo no sé lo que usted traiga, pero cuando hay crisis, cuando hay operaciones, cuando hay necesidades, cuando hay miedos, cuando hay depresiones, cuando hay peligros, cuando hay problemas fuertes en el hogar, la pasamos mal. Pero quizás esos tiempos deberían de ser una bendición grande, porque es el momento cuando más nos humillamos y buscamos el rostro de nuestro Dios. Yo he descubierto, hermanos, que los problemas más grandes de la vida o te alejan de Dios o te acercan a Él como jamás te habías acercado al Señor. Hermano, debe haber un momento en tu vida donde te des cuenta de que necesitas avivamiento espiritual. Y cuando llega ese momento, debes de detenerte en tu vida y reconocer tu pecado o tus pecados y buscar el rostro de Dios, hacer una pausa muy grande en tu vida. Y si hay una crisis muy grande, hacer todos los asuntos a un lado y solo buscar a Dios. Cuando el cristiano se da ese momento, Dios empieza a hacer cosas. Yo puedo pensar en el momento del inicio espiritual o del inicio del avivamiento espiritual del hijo pródigo. ¿Sabe cuál fue el momento clave en la vida del hijo pródigo? ¿Usted recuerda la historia? Este hijo que le pide al padre la herencia y se va a vivir perdidamente y gasta todo lo que tenía perdidamente, y luego le empieza a faltar y se van los amigos y se van las palancas y termina arrimándose a un hombre pidiéndole trabajo, lo que sea, y le pone a cuidar a los puercos, lo cual era un animal inmundo para un judío. Y luego ya cuidando a los puercos, tenía tanta hambre y tanta necesidad que se le antojaban las algarrobas, la comida de los puercos. No sé si a usted se le ha antojado la comida de los puercos. No es mi comida predilecta, hermanos, pero yo puedo imaginarme hasta qué punto este hombre cayó que se le antojaban las algarrobas de los puercos. Y en ese momento se dio cuenta de su necesidad. Y ahí empezó su avivamiento. La Biblia dice en Lucas 15:17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré,
E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. El parteaguas de la historia de esta parábola es cuando este hombre se dio cuenta y volvió en sí. Y tuvo un momento donde dijo: tengo que ponerme a cuentas con mi papá. Tengo que reconocer y humillarme. Tengo que decirle: ya ni siquiera me aceptes como tu hijo. Nada más déjame de ser un trabajador tuyo, porque reconozco mi necesidad. Y hermanos, el día que tú y yo nos demos cuenta de nuestra necesidad, es cuando le vamos a buscar y cuando Dios va a empezar a hacer algo en nuestra vida, mis hermanos. Hasta que la persona no se da cuenta que necesita un Salvador, no va a mirar a Cristo. Pero date cuenta, no puedes ganarte tu salvación sin Cristo. No puedes resolver la situación matrimonial sin Dios. No puedes ver a Dios en tus hijos si tú no oras a Dios. Hermano, no podemos ver ningún avance espiritual o maravilloso o un milagro sin que Dios ponga su mano sobre ti. Debe haber un momento donde tú regreses a Dios. Debe haber un momento donde tú reconoces y buscas su rostro. Hermanos, hay gente que endurece su corazón y escucha y no doblega su corazón. Y si Dios le ha hablado a su corazón y esta es la mañana donde usted dice: sí, es cierto, yo necesito de Cristo. Yo necesito buscar a Dios desesperadamente. Hermano, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Hasta qué punto tienes que llegar para darte cuenta de que necesitas avivarte espiritualmente? Quizás necesitamos llegar al punto que se nos antoje la comida de los puercos para darnos cuenta que tenemos que regresar a nuestro Padre Celestial y ponernos a cuentas con Él. ¿Será necesario que usted llegue a ese punto? Dios ve nuestra necesidad de avivamiento espiritual. Mi pregunta es si usted la ve. Yo veo una necesidad de que Dios nos levante como iglesia. Yo creo que esta iglesia ama al Señor y tenemos buenas intenciones, pero sinceramente yo veo una carencia de avivamiento espiritual entre nosotros. Yo veo a gente sincera que ama a Dios, pero no veo a gente ardiendo en el Señor. ¿Está conmigo? Y discúlpeme si lo ofendo, pero yo veo eso aún en mi propia vida, mis hermanos. Necesitamos que arda un poco más el fuego de esta fogata, hermanos. Porque el mundo se está yendo al infierno y los cristianos no estamos haciendo nada, hermanos. Porque la Biblia sigue allí, este libro precioso. ¿Y quién va a devorárselo? ¿Y quién va a buscar el rostro de Dios de rodillas, buscando las palabras divinas de Dios? Hermano, usted y yo necesitamos ver el poder de Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida. Hermanos, si no lo hacemos, vamos a seguir viviendo una vida de letargo. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Pero usted necesita ser el medio mediante el cual Dios traiga ese avivamiento espiritual. Hermanos, Dios estuvo llamando al pueblo de Israel constantemente. Quiero terminar con el versículo 1 de Oseas 6. Oseas 6 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Hermanos, Dios hace un llamado a regresar a Él. Le hizo al pueblo de Israel un llamado constante. Aquí dice: venid y volvamos a Jehová. Zacarías 1:3 dice: diles pues, Dios a Zacarías le dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Hermano, Dios quiere traer avivamiento a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a nuestra iglesia, hermanos. Solamente está esperando que tú y yo nos volvamos a Él. Es difícil obedecer el llamado de regresar a Dios, hermanos. Con los años yo he notado que cuando un creyente pasó años lejos del camino de Dios y regresa al camino de Dios, es una bendición, pero es muy difícil. Yo he notado eso,
Cuando una persona quiere regresar después de algunos meses o algunos años de ya no congregarse, de ya no saber de Dios y empieza a acercarse a Dios, yo lo he visto innumerables veces. Es muy difícil regresar a Dios. Cuando dejas de servir a Dios, cuando dejas de ganar almas, cuando dejas de leer tu Biblia y quieres regresar, cuesta muchísimo trabajo, mis hermanos. Yo le he dicho a los hermanos, cuesta trabajo desempolvar tu fe, cuesta trabajo. Muchos de ustedes saben dónde vivo, hermanos. Vivo en Beverly, Naranjos. Algunos saben dónde vivo. Y hay mucho polvo ahí, hermanos. Yo sé que algunos de ustedes dicen, no, pastor, mejor aquí en la iglesia, porque ahí en su casa no me gusta. Y mi camioneta se ensucia mucho, hermanos. Está todo el tiempo polvosa, todo el tiempo. Y es bien difícil desempolvar mi camioneta, es muy difícil, es muy difícil. Y a veces la veo y digo, oh, está súper sucia y me da una flojera desempolvarla. Digo, no. ¿Y para qué la desempolvo si de todo modo se va a polvar otra vez mañana en la mañana, verdad? Pero yo he aprendido algo últimamente, hermanos. Cuando nunca la desempolvo y la intento desempolvar, es muy difícil. Porque le sale polvo de todas partes, hermanos. Pero recientemente, cuando vino Pastor Cortés, la mandé a un servicio especial, a que le hicieran masaje en las patas a la burrita y todo así completo. Y quedó bien bonita la burrita. Y desde ese tiempo, casi todos los días, cuando llego a la casa, yo tengo ahí el mechudo especial y las desempolvo. Casi todos los días las desempolvo. Ayer les decía que le puse crema para pulir, le puse una crema especial a los faros para que se vean bien bonitos y bien brillositos. Y me quedé viendo, le dije, qué suave se ve mi burrita, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar en esto, hermanos. Es más fácil desempolvar un poquito constantemente que esperarte 6 meses y tratar de desempolvarla. ¿Sí ve la diferencia? Por eso es muy difícil regresar a Dios después de muchos meses. A mí me frustra, hermanos, porque le digo, he limpiado las llantas especialmente, se empolvan horrible. Yo le doy con la escoba y luego le pongo Armor All, ese brillosito, queda así bien bonito. No, hombre, se ve chula la burrita. Y en la tarde ya se ve toda polvosa otra vez. Pero cuando yo hice eso y le vuelvo a dar, ya tiene poquito polvo. Ya no tiene tanto polvo como la primera vez. Y hermano, hermana, mire, yo no le cuento esto porque nada más le quiero hablar de un carro ni nada, sino porque quiero que piense un poquito en su vida. Cuando su vida está muy polveada, le va a costar mucho trabajo. Y si usted tiene poco tiempo de haber regresado al camino de Dios, sepa que le va a costar trabajo, pero va a ser un trabajo bien hecho. Que si usted desempolva su corazón y su fe, va a llegar un momento donde ya no va a necesitar tanto desempolve. ¿Sí está conmigo? Por eso necesita regresar bien al camino de Dios. Al principio le va a costar trabajo ganar almas, sí, claro que sí, pero va a llegar un momento que ya va a ser algo natural y ya no va a ser tan difícil compartirle a alguien de Cristo. Tal vez al principio otra vez leer la Biblia le va a costar trabajo, pero usted léala, y va a llegar un momento que ya no le va a costar tanto trabajo leerla. Empieza a levantarse más temprano y le va a costar mucho trabajo al principio, pero después va a ver cómo ya va a ser más fácil empezarla a leer y empezarla a cachar. Hermano, alguien dijo que leer la segunda vez la Biblia es más bonito que la primera. Mi esposa siempre dice, leer mi primera vez la Biblia me costó sangre, decía ella, pero la segunda vez fue ya más lindo, más bonito. Entonces, hermano, regrese a Dios. Regrese ahorita. Le va a costar trabajo tal vez, pero regrese ahorita a Dios. Usted necesita regresar a Dios. Le va a costar trabajo. Pero poco a poco, con cada desempolvada que Dios nos da, nuestra vida va a ser más limpia, más decente, más preciosa delante de los ojos de Dios. Y nuestra fe va a ser más preciosa que el oro. Hermanos, cuando el creyente regresa a Dios, pronto vemos nuevamente una comunión con Él. Ahí en Oseas 6:1, al final dice, no nada más venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. Luego dice,
y nos curará, hirió y nos vendará. Hermanos, quiero preguntarle esto. ¿Qué crees que pudiera hacer Dios en tu vida, o en tu familia, o en tu corazón, si tú regresaras y te avivaras por Dios? Quizás hay heridas muy difíciles en tu vida, pero Dios va a sanar esas heridas con su poder si tú regresas a Él. Quizás tuviste un pasado bonito, un fuego por Dios, y hoy hay cenizas. Dios puede hacer de las cenizas que vuelva a salir el fuego. Quizás en el pasado te interesaba servir a Dios, ahora ya no tanto, pero Dios puede traer a tu corazón una nueva carga por los perdidos. Tal vez en la iglesia tratamos de hacer la obra de Dios, pero si tan solo regresamos a Él y nos avivamos, hermanos, Dios va a hacer cosas maravillosas con esta iglesia si es una iglesia avivada por Dios. Una familia avivada espiritualmente puede empezarse a pedir perdón, puede empezar a funcionar, puede haber una reconciliación si los integrantes de ese hogar se reconcilian primero con Dios. Y cuando se reconcilian con Dios, Dios va a empezar a trabajar en ustedes, hermanos. Padres que se piden perdón y que perdonan, hijos que se reconcilian con sus padres y se someten con cariño y fe a sus padres. Pero eso nada más viene cuando hay una familia avivada. ¿Está conmigo? Y hermano, si usted y yo hemos percibido abandono gradual de Dios, debe de venir un momento. Yo le ruego a Dios que en este mes usted se percate que necesita ponerse serio con Dios. Y que haya un momento donde se detenga en su vida para avivarse y reconozca su pecado y tenga una nueva búsqueda ardiente por Dios y le busque en medio de sus agonías, en medio de sus circunstancias difíciles, use como una oportunidad preciosa esa situación para avivarse en el Señor. Dios está llamando, yo creo, a nuestra iglesia a avivarnos, hermanos. Sí veo un corazón bonito en esta iglesia, veo gente genuina, fe genuina, pero sinceramente no veo fuego, no veo un ardor, hermanos. Pero cuando el creyente regresa a Dios, pronto veremos un fuego de Dios en nuestra iglesia. ¿Ves lo que estoy diciendo? Y yo le quiero animar que tome alguna decisión. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar orando a nuestro Dios. Señor, tú sabes cómo está el estatus espiritual de cada uno de nosotros, cómo marcha cada familia, cómo está la vida de tu iglesia, Señor. Yo percibo la necesidad de un avivamiento espiritual entre nosotros. Señor, yo percibo que necesitamos más ardor para hacer tu obra, más necesidad de ganadores de almas, más necesidad de gente que ame y se entregue a la oración y a la lectura de tu santa palabra, Señor. Yo creo que necesitamos detenernos y dejarnos que tú nos muestres nuestros pecados que tenemos que reconocer. Señor, te ruego que empieces a hacer tu obra de avivamiento espiritual entre nosotros, porque si tu iglesia no se aviva, Señor, va a ser un horrible año en la iglesia. Señor, trae avivamiento espiritual a nosotros y te pido que nos ayudes a tomar decisiones, al cristiano a avivarse en ti, o al iniciar tal vez el proceso de avivamiento espiritual, que empiece por ese momento de darnos cuenta y de buscar tu rostro. Te pido por el que aún no ha invitado a Cristo a entrar a su vida y recibirle por la fe, que en esta tarde pueda reconciliarse contigo y recibir a tu Hijo como su Salvador personal. Bendice esta invitación. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero preguntar, ¿quién entre nosotros Dios le ha mostrado que necesita avivarse espiritualmente? ¿Puedo ver su mano? Yo necesito avivarme espiritualmente.
Puede bajar su mano. ¿Por qué no se arrodille? Yo sé que a veces nos da pena, pero ¿por qué no se arrodilla seriamente y le dice: Señor, yo siento necesidad de avivarme? Tal vez su salud no se lo permite, está bien. Entonces ore, arrodille su corazón. Pero arrodíllese, si usted puede arrodillarse, arrodíllese. Y dígale: Señor, yo tengo necesidad de avivar mi corazón. Yo siento necesidad de ver tu poder actuar en mi vida, en mis negocios, en mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio, en mi propio corazón. Señor, avívame. Tal vez usted ha regresado al camino de Dios después de un tiempo. Yo le felicito, hermano, hermana, pero yo le pido que no se canse de desempolvar su fe. Va a llegar un momento donde vivir para Cristo va a ser un poco más fácil, pero tal vez ahorita le cuesta mucho trabajo venir a la iglesia, o leer la Biblia, o orar, o salir a ganar almas, o servir en la iglesia. Le cuesta mucho trabajo. Yo lo sé, lo puedo entender, pero ahorita no debe aflojar el paso. Usted busque el rostro de Dios, regrese bien avivado al camino de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Venid a mí y Él se volverá a nosotros, dice la Biblia. Busque a Dios en oración, búsquele de corazón, hable con Él. Dígale: Señor, yo me pregunto si hay pecados en mi vida de los que no me he dado cuenta. Y toma un momento. Yo sé que hace calor, hermanos, ya tratamos de prender los aires para que circule un poco, pero hermano, hermana, tómese un momento para preguntarle a Dios qué cosas usted está haciendo mal. Quiero preguntar si quizás usted, en medio de las situaciones que tiene, se ha dado cuenta que necesita reconciliarse con Cristo y que Él entre a su vida, que usted lo invite a su vida y que Él sea el salvador de su alma, que se reconcilie con Él. Yo me pregunto si hubiera alguien que siente la necesidad de invitar a Cristo a su vida y de que Él sea su Señor y su Salvador. Si hubiera alguien que dice: yo pues la verdad nunca, sí conozco, creo en Dios, pero yo nunca le he pedido a Cristo entrar a mi vida y salvarme, y yo quiero que de verdad Él entre a mi vida, pastor. Yo quiero orar por usted. Nada más le pido que levante su mano un momentito. Yo quiero orar por usted. ¿Habría alguien que diga: yo quiero que Cristo entre a mi vida, yo quiero que Cristo cambie mi vida, yo quiero que Cristo me salve, transforme mi vida? Pastor, yo quiero eso para mí. ¿Puedo ver su mano un momentito? Pastor, yo quiero recibir a Cristo. ¿Alguien? Ten confianza, yo quiero orar por ti. Nada más quiero saber si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Yo te invito. ¿Habría alguien? Yo quiero recibir a Cristo. Levánteme su mano. ¿Alguien? Yo quiero orar por ti. ¿Alguien? Señor, yo no sé si este mes sea suficiente para dejarte trabajar en nuestros corazones, pero al menos, Señor, yo quiero reconocer que tú, representando a tu iglesia, que necesitamos avivarnos como iglesia, Señor. Yo siento esa necesidad. Yo observo muchas cosas en nuestra iglesia que se pueden resolver si tan solo tú nos avivas espiritualmente. Te ruego, Padre, que trabajes en nuestros corazones, empezando por el mío, Señor. Tú sabes mis batallas mejor que nadie. Tú sabes mis pecados mejor que nadie. Tú sabes mis debilidades mejor que nadie, mis carencias y mis áreas débiles, Señor. Pero queremos avivarnos, Señor. Anhelamos ver tu poder y tu gloria en nuestra vida y queremos buscarte más, Señor. Ayúdanos
a tomar decisiones bien concisas, bien concretas y buscar tu rostro nuevamente y reconocer nuestro pecado y dejar que tu Espíritu Santo nos muestre qué cosas de pecado hay en nuestra vida que tenemos que reconocer delante de ti y buscar tu rostro para que tú nos reavives y podamos ver tu presencia en nuestra vida nuevamente. Bendice, Señor, a mis hermanos, la obra que estás haciendo entre nosotros y lo que quieres lograr a través de nosotros, Señor. Bendice cada decisión tomada, tanto aquí en el altar como también allá entre las filas, los arrodillados físicamente y los arrodillados de corazón, Señor. Trabaja en nosotros. Queremos que nuestro corazón sea material disponible para que tú traigas avivamiento a nuestra vida y a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra se quede incrustada y grabada en nuestro corazón. Que no nos dejes en paz hasta que nos demos cuenta de nuestra necesidad de avivamiento espiritual. Quizás hubiera alguien que necesita recibir a Cristo, Señor, y que batalla en su corazón y en su mente. Señor, no le dejes en paz hasta que le conquistes con tu amor y que se dé cuenta que necesita abrirle las puertas de su vida a Jesucristo y reconocer su pecado y venir en fe y arrepentimiento para hacerte su Salvador personal. Ayúdanos, Señor, a ver tu poder y tu gloria en nuestra iglesia y en nuestras familias y en nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.